Buen día a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje que se denomina Los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. Para quinto grado. Estamos en la semana 33, día 3, para personal social. Hoy es miércoles 18 de noviembre. ¿Qué necesitamos? Necesitamos cuaderno u hojas de reuso, lápiz o lapicero. El anexo, ¿qué roles desempeñaban mujeres y hombres en la sociedad virreinal? Y el segundo anexo, historia del voto femenino en el Perú. Para eso te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguna de estas sesiones de aprendizaje. Nuestra meta para el día de hoy es explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad. ¿Qué esperamos que logres con esta actividad? Argumentar sobre la base de información confiable acerca de los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad. Describir cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Utilizar en tus argumentos categorías temporales como en el virreinato, en la actualidad, etc. Vamos a empezar. Lee los siguientes testimonios. Tenemos dos testimonios. El testimonio de la abuelita de Justina. La abuelita de Justina, que tiene 90 años, le contó que cuando tenía 17, en el año 1947, se creía que lo más importante para una mujer era aprender a cocinar, bordar, lavar y planchar, pues esas eran las labores de una buena esposa, mientras que los hombres debían estudiar, trabajar y buscar el sustento para la familia, pues ese era su deber. Por otro lado, las mujeres no podían votar en las elecciones presidenciales ni en las municipales, ya que ese era un derecho solo de los hombres, quienes eran considerados capaces de tomar decisiones importantes. Luego tenemos el testimonio de la mamá de Antonio. La mamá de Antonio, que tiene 35 años, le contó que cuando tenía 17, en el año 2002, decidió estudiar Derecho de Ciencias Políticas, carrera que siguió en una universidad de su ciudad natal, con el apoyo de sus padres. Actualmente es jueza, labor que ejerce con mucho orgullo. Ella cuenta que cuando se casó con el papá de Antonio, él la apoyó para lograr sus metas. Hoy en día ambos trabajan y comparten responsabilidades en el hogar, es decir, cocinan, asean la casa y cuidan a sus hijas e hijos. Cuando tienen mucho trabajo, su esposo se encarga de las labores domésticas. En la actualidad está pensando postular como alcaldesa de su ciudad, pues cree que puede contribuir a realizar mejoras en la zona. Esta decisión tiene el respaldo de sus vecinas y vecinos, quienes confían mucho en ella. Luego de leer los testimonios, responde a las preguntas. Preguntas. De acuerdo a los testimonios de la abuelita de Justina en el año 1947 y testimonio de la mamá de Antonio en el año 2002, ¿cuál era el rol de las mujeres en los años 1942 y 2002 según los testimonios? Era aprender a cocinar y bordar, lavar y planchar, pues eran las labores de una buena esposa. Y de acuerdo al testimonio de la mamá de Antonio, cuando tenía 17 años, en el año 2002, decidió seguir la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, carrera que estudió en la universidad de su ciudad natal con el apoyo de sus padres. ¿Cuál era el rol de los hombres en los años 1947 y 2002 según los testimonios? Trabajar y traer el dinero para la casa. Y en el otro testimonio es trabajar, ayudar en casa, en las labores del hogar y ayudar con los hijos. ¿En qué se parecen los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas, es decir, las permanencias? En el primer testimonio, algunas personas consideran que las mujeres solo deben ocuparse de las labores domésticas para ser buenas esposas. Y en el segundo testimonio, los roles se parecen en la educación y trabajo, ya que ambos tienen iguales oportunidades. ¿En qué se diferencian los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Es decir, ¿cuáles son los cambios?
Hoy en día las mujeres y los hombres estudian y trabajan y comparten las labores del hogar, pero hay un porcentaje que todavía siguen las costumbres del testimonio de la abuelita de Justina. Y en el testimonio de la mamá de Antonio, en la actualidad los cambios que han sucedido son las diferentes formaciones en el hogar. ¿Por qué crees que existen diferencias entre los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Porque las familias provienen de diferentes épocas culturales y formaciones culturales. Y en el testimonio de la mamá de Antonio, porque en la actualidad la Constitución Política del Perú y otras leyes vigentes respaldan la igualdad de derechos y oportunidades sin discriminación alguna. De acuerdo a los testimonios de la abuelita Justina y la mamá de Antonio, algunos roles de las mujeres y los hombres han cambiado a través del tiempo, mientras que otros permanecen. Por ejemplo, en los tiempos de la abuelita de Justina, se pensaba que la mujer solo podía dedicarse a las tareas domésticas y prepararse para ser buena esposa, y los hombres podían estudiar y trabajar para dar sustento a la familia. A pesar de que han pasado muchos años, actualmente algunas personas consideran que las mujeres solo deben ocuparse de las labores domésticas para ser buenas esposas. Esta es una permanencia. Mientras que ahora existen hombres que comparten con sus esposas las tareas domésticas y las responsabilidades del hogar. Esto viene a ser un cambio. Existen más cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres. Para identificarlos te invitamos a leer los textos. ¿Qué roles desempeñaban mujeres y hombres en la sociedad virreinal? Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se instauraron colegios y universidades destinados a los hombres de élite, quienes eran intelectuales, educadores y directores espirituales. Para las mujeres solo había dos opciones: el matrimonio y las casas de recogimiento o los conventos. Su educación tenía como objetivo convertirlas en mejores esposas y mejores madres. En la época de la colonia, a la mujer se le concebía como un ser inferior y subordinado al hombre. Para contraer matrimonio requería del consentimiento paterno y una vez casada quedaba bajo la protección legal del esposo. Necesitaba su consentimiento y su permiso para efectuar cualquier operación legal. Era dependiente y no podía poseer propiedades ni administrar bienes propios. En aquella época se escribieron algunos textos para las mujeres de élite, como La Perfecta Casada, que les brindaba consejos para llevar una vida honesta, y ensayo de cómo se ha de ordenar el tiempo para que sea bien expendido, dedicado a las mujeres casadas a fin de que distribuyan bien su tiempo para servir mejor a sus esposos. Por otra parte, en los colegios para niñas huérfanas eran tratadas como adultas en miniatura, bajo un riguroso control. Cada actividad y cada hora del día estaban organizadas y estrictamente reglamentadas. Aparte de ello, para todas las niñas en general, la enseñanza implicaba comportamiento en sociedad y labores domésticas. Debían capacitarse en tareas como cocinar, hilar, bordar, coser y en artes manuales que podían servirles para toda la vida casera o para colaborar con el sostenimiento del hogar. El otro texto es Historia del voto femenino en el Perú. La lucha de la mujer por los derechos ciudadanos y políticos fue sin duda una de las más importantes del siglo XX en el Perú. Las peruanas de entonces tuvieron que emprender un largo recorrido para que se les reconocieran derechos fundamentales. La desconfianza que se tenía hacia la mujer era generalizada entre los hombres. Se le consideraba de inferioridad, de condiciones, incapacidad cultural y fragilidad. Eran los argumentos generalmente esgrimidos. En esta larga lucha de conquista de sus derechos, las mujeres tuvieron que vencer los prejuicios sociales y culturales que las relegaban al ámbito doméstico, al cuidado de las hijas, los hijos y los demás familiares. A nivel mundial, el primer país que otorgó el derecho de voto a la mujer fue Nueva Zelanda en 1893. En el Perú, durante el siglo pasado, ocurrieron los siguientes acontecimientos. En 1920 se obstaculizó el debate sobre el sufragio femenino, al considerarse que la mujer todavía no estaba preparada para votar. En 1933, el Congreso Constituyente otorgó el derecho de voto para las elecciones municipales a las mujeres alfabetas mayores de edad, casadas o madres de familia.
En 1955 se promulgó la ley 12.391 que modificó la Constitución Política del Perú. Concedió el derecho de sufragio a las mujeres mayores de 21 años. La primera vez que las mujeres votaron en el Perú fue en las elecciones generales de 1956, donde el total de votantes, aproximadamente el 34%, eran mujeres y el 66% hombres. En 1956 fueron electas 8 diputadas mujeres. En 1990, las mujeres incrementaron de manera significativa su presencia en cargos públicos con la ley de cuotas. Esta acción afirmativa fortaleció el avance de las mujeres en el ejercicio de la ciudadanía. En la actualidad, el ejercicio de la ciudadanía y de los derechos políticos por parte de las mujeres es un factor importante en el proceso político peruano. El derecho de elegir y ser elegida y se enriquece por la participación activa de las mujeres en la actividad pública. No obstante, esta participación se desarrolla con mucha dificultad, pues las mujeres tienen que vencer resistencias e ideas preconcebidas que incluso en estos tiempos las relegan al ámbito doméstico. Luego de leer los textos en tu cuaderno u hoja de reuso, responde las siguientes preguntas. De acuerdo al virreinato y a la actualidad, ¿cuáles eran los roles de las mujeres y los hombres en el virreinato y en la actualidad? En el virreinato eran intelectuales, educadoras y directores espirituales, el matrimonio o las casas, el de recogimiento y los conventos. En la actualidad, el ámbito doméstico al cuidado de los hijos y de las demás familiares. ¿Qué roles de las mujeres y los hombres han cambiado de una época a otra? En el virreinato, estudiaban en los colegios de élite y daban protección legal a la mujer. Recibían clases de enfermería, cocina y economía doméstica. Trabajaban como enfermeras. En la actualidad todos tienen derecho al voto y sufragio. ¿Qué roles de las mujeres y los hombres permanecen hasta la actualidad? En el virreinato los hombres y mujeres estudian, pero existen casos de machismo en el Perú. En la actualidad, el sufragio de ambos géneros y la igualdad de oportunidades. ¿Qué ocurrió para que hubiera cambios en los roles de una época a otra? Hubieron grandes cambios por las luchas que hicieron las mujeres de aquellas épocas y en honor a ellas fueron dándose las oportunidades para las mujeres. Actualmente podemos decir que los roles de las mujeres y hombres demuestran que existe igualdad de derechos y oportunidades. ¿Cuáles crees que sea la causa? Actualmente no hay igualdades en cuanto a educación, trabajo y en la participación política, la desigualdad de derechos y falta de oportunidades. Revisa tu lista de cotejo y si es necesario, mejora tu explicación. Criterio. Tus argumentos están basados en información confiable acerca de los roles de las mujeres y los hombres en el virreinato de la actualidad. Claro que sí, los textos que hemos leído son información confiable. Describiste cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Sí. En tus argumentos utilizaste categorías temporales como en el virreinato, en la actualidad, etc. Sí. Muy bien. Ahora con tu familia, comenta cuáles eran los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad. También coméntales cuáles son los roles que han cambiado y cuáles permanecen hasta la actualidad. Pregúntales si están de acuerdo con los roles que desempeñan las mujeres y los hombres en la época del virreinato, de la república y la actualidad. Los roles que se mantienen hasta la actualidad. ¿Están de acuerdo que se mantengan esos roles? Algunos deben cambiar. ¿Y qué podrían hacer para que tanto mujeres como varones podamos vivir en igualdad de oportunidades y derechos? Reflexiona. Recuerda la meta del día de hoy. Explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad. Por tanto, responde a las preguntas. ¿Lograste explicar los cambios y permanencias? Porque todavía hay permanencias, pero también hay cambios. Lo que nosotros queremos lograr son los cambios para que haya igualdad de derechos respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad.
¿Qué dificultades tuviste y cómo lo superaste? Muy bien, mis queridos estudiantes, hasta aquí hemos llegado al final de nuestra sesión de aprendizaje. Muchas gracias, suscríbanse, denle like para que no se pierdan ninguna de nuestras sesiones de aprendizaje. Gracias, hasta mañana.